Esto es una performance. ¿Por qué no te callas? Esta es otra. I'm really happy for you. I'm let you finish. Esta es otra. Y esta es otra. Y esta es otra. Este vídeo te va a cambiar la vida. Si solo ves un vídeo de mi canal, quizá debería ser este. Hoy os voy a explicar el concepto de performance, que es un concepto fundamental para refinar tu capacidad para consumir arte, conseguir una mayor estabilidad emocional, comprender tu propia vida y mejorar la manera de relacionarte con los demás. Y esto no es coña, o sea, realmente cuando acabe este vídeo os aseguro que todas las cosas que habéis vivido van a cobrar sentido y encajarán como un puzzle cósmico, eterno y divino sin parangón. Vamos a ver, una performance consiste en canalizar un único sentimiento de la manera más intensa posible para hacer un point, sin matices y sin disclaimers. Es llevar una idea hasta el final y estar comprometido con ella a la vez que sientes un cierto desapego por la idea. ¿Es deshonesta la performance? No, porque no procede del cinismo. La performance es honesta, pero no es literal. Os voy a poner un ejemplo de un vídeo mío que hice hace unos meses. Yo me paso el día en YouTube, en Instagram, en Tumblr y me paso el día consumiendo imágenes. A mí no me pueden decir que esto es mejor que esto. No me lo pueden decir. No, bueno, son distintos, no se pueden comparar. No, sí se pueden comparar, porque las dos son imágenes. Es nuestra responsabilidad poner esto en valor y no tragarnos el discurso de que Picasso, uy, es que Picasso nada, ya está. Yo aquí estoy teniendo una actitud performática porque estoy negando por completo el talento de Picasso o el interés artístico e histórico de la Mona Lisa. Porque una emoción que yo tengo y existe y es real, y la voy a representar con esta muñequita, es que Picasso me parece una mierda, pero tengo un montón de emociones más, simultáneas y contradictorias, y son todas igual de importantes. Hay una parte de mí que Picasso sí le gusta, otra parte de mí que Picasso le produce indiferencia, y otra parte de mí que lo único que quiere es morirse. Y hay muchísimas más, y todas existen a la vez y son igual de importantes. Pero evidentemente en un manifiesto en el que estoy defendiendo a muerte el valor de mi generación y de los programas de modelado 3D, obviamente tengo que negar el interés de Picasso de manera tajante, porque estoy comprometida con mi defensa del millennial y conozco las consecuencias que tiene meterme con Picasso y la Mona Lisa. Y a pesar de eso lo estoy haciendo porque mi commitment hacia esta emoción es hasta el final. Así que no estoy siendo ni irónica, ni falsa, ni deshonesta, todo lo contrario, estoy siendo profundamente honesta, porque mi discurso no procede de la burla o el cinismo, procede de la canalización de una única emoción a la que en ese momento estoy absolutamente entregada. Es muy importante distinguir entre performance y paripé. Un paripé no va más allá de tocar las pelotas, básicamente. Para mí un paripé es, por ejemplo, cuando vas al supermercado y vas a comprar pasta de dientes y tú sabes que son todas iguales, pero cada una tiene un nombre distinto. Esta es para el aliento, esta es para el blanqueamiento de los dientes, esta es para proteger las encías, y es como... ok. Realmente lo más parecido al concepto performance en español sería licencia poética. Pero es incompleto. Tú cuando haces una performance te estás permitiendo una licencia poética. Es decir, no estás siendo absolutamente riguroso y preciso. Quizá incluso dices algo que no es estrictamente verdad. Y eso no es deshonestidad, eso es estar al servicio de la performance. ¿Por qué es útil esto? Pues porque me permite hacer un point de una manera mucho más eficaz. Me permite demostrar algo o enfatizar una idea concreta. En ese vídeo que os he puesto, ¿qué point quería hacer yo? Pues que mi generación es la mejor de todas. Si me pongo a hacer disclaimers, mi point pierde fuerza. Si me pongo a decir, bueno, todas las generaciones están bien, todas aportan cosas, todo es muy bonito, ¿qué mierda es esa? Entonces habría más disclaimers que vídeo. Esto es igual que si Pink Floyd, en mitad de su canción Another Brick in the Wall, que básicamente trata de que el colegio es una mierda, en mitad de la canción pararan e hicieran un disclaimer de este tipo: We don't need no education. Perdón, un momento. Vamos a dejar claro que el sistema educativo es un compromiso razonable entre la individualidad de cada alumno y los medios sociales para educarles, y que si bien puede matar la ilusión, también tiene la eficiencia necesaria para producir decenas de miles de personas al año con un nivel cultural aceptable. Pues ¿qué quieres que te diga? La canción pierde un poquito, un poquito. Es que eso ya no sería una canción, sería el discurso del ministro de Educación y Cultura. Pues para eso yo lo que necesito de Pink Floyd es que me permita canalizar la parte de mí que odia el sistema educativo y la universidad y el colegio y todo, porque esa parte de mí existe. Y yo voy a dejar fluir este sentimiento y no voy a encarcelarlo y ponerle barreras y decirle, Ter, no seas ingrata, que el colegio está muy bien, hay gente que no puede ir al colegio y no sé qué. No puedo hacer eso, reprimir este sentimiento es terrible para mi estabilidad emocional. Pero, evidentemente, también hay una parte de mí que fue muy feliz en el colegio y que se lo pasó muy bien y que se siente muy agradecida de haber ido al colegio. Es que son las dos emociones simultáneas, contradictorias, pero no son irreconciliables. Mirad qué amigas son. Es verdad que a veces luchan entre ellas.
Y casi siempre gana esta, pero bueno, eso ya para otro vídeo. Hay un poema de Walt Whitman que es una locura y os voy a leer un trozo que dice: no soy solo el poeta de la bondad, acepto también serlo de lo inicuo y lo malvado. Encuentro el equilibrio de un lado lo mismo que en su opuesto. ¿Me contradigo? Pues sí, me contradigo. ¿Y qué? Soy inmenso, contengo multitudes. ¿Esto qué significa? Pues que dentro de ti están todos los impulsos, el de amar y el de odiar, el de vivir y el de morir, el de perdonar y castigar, el de dar y quitar, todos. Y a veces canalizas unos y a veces otros. Y todos son necesarios y ninguno es mejor que otro. Eres un humano, eres complejo, contienes multitudes, contienes dentro de ti a toda la humanidad. Puede que un día estés teniendo una actitud performática y estés expresando un único sentimiento, porque en ese momento te estás identificando con él, pero a lo mejor al día siguiente ya ni te identificas con él, ni te es útil, ni nada. Porque para poder hacer una performance, y esto es importantísimo, tienes que estar absolutamente desapegado de todas las ideas. Tienes que haber trascendido y haber pasado del plano de la realidad al plano de la fantasía. Vamos a ver, yo considero que en el mundo hay dos planos principales. Uno es el plano de la realidad y otro es el plano de la fantasía. Son paralelos, al menos en mi cabeza. Entonces, el plano de la realidad es el plano en el que está el sufrimiento, el dolor, las personas con problemas reales que necesitan soluciones reales. Y luego está el plano de la fantasía, el dadaísmo y el embrujo. Bueno, pues la performance ocurre aquí, en el plano de la fantasía, no aquí. Esto es fundamental entenderlo. Cuando tú estás en el plano de la realidad, poder acceder aquí implica una liberación, que realmente puede ir por dos caminos. Uno, porque tienes tal indiferencia por la vida y estás tan jodido que todo te la suda, que eso te permite liberarte de las cadenas emocionales y entonces acabas llegando de aquí a aquí. Así. Y el otro camino es justo el contrario, que es porque amas tanto, tanto, tanto la vida que acabas liberándote y acabas llegando del plano de la realidad al plano de la fantasía desde una posición de sabiduría y calma. Se puede llegar por ambos caminos, no son excluyentes ni definitivos. Y puedes ir pasando de uno a otro todo el rato. Pero si no pones en palabras que existen ambos planos, sufres mucho, porque intentas que todo, absolutamente todo, incluida la performance, aterrice en el plano de la realidad. Y entonces nada te encaja, todo te indigna, todo te ofende y estás en la mierda. De la misma manera que acceder al plano de la fantasía implica una liberación emocional y mental, no conseguir acceder a él implica una represión. Os voy a poner un ejemplo buenísimo de una persona intentando que una performance, que forma parte del plano de la fantasía, aterrice en el plano de la realidad. Supongo que conocéis a Prince, que es un artista que, bueno, pues estaba harto de que las discográficas quisieran asirle y poseerle, y entonces se cambió el nombre por uno que no se puede asir, que no se puede pronunciar, y es este símbolo. Hasta el punto que en las entrevistas, como ya no le podían llamar Prince, o bien ponían su símbolo como nombre, o bien ponían el artista. Evidentemente, ponerte de nombre un símbolo que no se puede pronunciar, pues tiene una connotación performática, y ocurre en el plano de la fantasía. Y entonces Prince fue al show de Larry King, y esto es lo que pasó. What do you call your... Let's say you call me. Hello? What do you say? This is who? Aquí Larry King está intentando analizar la logística de cómo es el día a día de Prince ahora que su nombre es impronunciable, que qué hace cuando llama por teléfono, que qué pone la gente que le manda cartas, que qué pone en su pasaporte, etc. Y Prince pues le responde lo que puede. I don't say that too much. Well, what would you say? You must make some... Do you ever call anyone? I don't like telephones. You don't? No. It's rare that you hit a button and dial a number. Usually the people I call are people that I'm close to and they know my voice. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto? O sea, aquí Larry King está intentando que la performance de Prince aterrice en el plano de la realidad. Y eso es porque en este momento concreto Larry King no se está liberando de las cadenas emocionales y no se está permitiendo a sí mismo volar hasta el plano de la fantasía. Evidentemente es muy importante que haya gente en el plano de la realidad, que esté buscando soluciones reales a problemas reales, gente que esté descubriendo vacunas, inventando medios de transporte, diseñando sistemas de canalización de aguas, construyendo viviendas, haciendo cosas útiles y reales. Eso es imprescindible, pero el plano de la fantasía también es imprescindible y es legítimo y necesario y productivo para la sociedad. Y de nuevo, no son excluyentes, tú te puedes mover de uno a otro todo el tiempo. Hay una cosa fundamental en toda esta historia y es que para hacer una performance es necesario que tú sientas cierto desapego por la emoción que estás canalizando. Tienes que ser capaz de romper con ella o reírte de ella o incluso canalizar la emoción contraria. Porque si no eres capaz de hacer eso y te crees a pies juntillas lo que estás diciendo, entonces tu discurso pasa de ser performático a ser dogmático, sentencioso y autocomplaciente. En cuanto notéis que una persona se está creyendo demasiado su propio speech, por muy performático que parezca, sospechad. Porque ahí es donde empieza la deshonestidad, en la decisión consciente o inconsciente de no dejar pasar a través de ti el resto de impulsos. O sea, si tú coges un único impulso y lo abanderas para siempre y niegas todos los demás,
Entonces te estás cargando todo esto y esto algún día te va a estallar en la cara porque todo lo que tú reprimas, todos los sentimientos que tú encarceles, por algún lado tienen que salir. Muchas veces me he preguntado si es necesaria una intencionalidad a la hora de definir una performance. Y tras muchos años de reflexión he llegado a la conclusión de que no es necesaria una intencionalidad. De hecho, las mejores performances son absolutamente accidentales. Por ejemplo, Kanye West, que es uno de los artistas más performáticos que hay, que ya he hecho varios vídeos sobre él. Pues Kanye West, cada cosa que hace es una performance. O sea, es que lo lleva dentro, lo lleva en la sangre. Para empezar, en Instagram solo sigue a Kim Kardashian. Eso ya es un statement. Luego a lo mejor se cierra Twitter durante 2 años y de pronto un día lo reabre y tuitea 250 cosas en una tarde. Luego a lo mejor se sube a un escenario borracho y le dice a Taylor Swift que sí, que muy bien, pero que Beyoncé se merece el premio, ¿no? O sea, es como que no puede parar de crear. Otro ejemplo de performance. Postear en las redes memes depresivos, eso es una cosa muy performática y hay mucha gente que no la entiende, que si te ve tuiteando un meme depresivo te dice, ay, pero ¿qué te pasa? Ay, pero estás bien, ay, necesitas hablar. Es como, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? No me pasa nada concreto, ni necesito hablar, ni nada. Lo que estoy haciendo es canalizar la parte de mí que siente que la vida es una mierda. Lo cual no significa que no haya otra parte dentro de mí que siente que la vida es maravillosa. Amigas. También suele ganar esta, pero bueno. Lo que quiero decir es que no hay ninguna diferencia entre tú y yo, porque tú esta emoción también la sientes. Y esta también. A lo mejor la sentimos en proporciones distintas, pero existen y están ahí. Otro ejemplo buenísimo de performance es la historia de la actriz catalana Anna Allen. No sé si la conocéis. Bueno, es una actriz que subía a su Instagram fotos de ella en la gala de los Oscar, ella con actores súper famosos, no sé qué. Hasta que de pronto un día la gente se empezó a dar cuenta de que estaba todo photoshopeado, o sea, que era todo mentira. La gente cuando se dio cuenta de esto, pues se le echó al cuello. Se quejaban de que todas las cosas que ella falsificaba con Photoshop, pues son cosas que a muchos actores les cuestan muchos años de esfuerzo y trabajo conseguir. Entonces, el hecho de que ella lo esté falsificando, pues está devaluando todo ese trabajo. Pues eso es una crítica válida y legítima y hace falta gente en el plano de la realidad quejándose de eso. Pero es que también hace falta gente en el plano de la fantasía admirando el dadaísmo de toda esta historia. O sea, una actriz que con sus santos huevazos coge una foto de Keira Knightley, le recorta la cara, pone la suya, la sube a Instagram y pone la caption de nada, aquí en la gala de los Oscar. Por favor, o sea, es que eso es de un embrujo y un dadaísmo maravillosos. Bueno, con razón Paquita Salas le dedicó un capítulo entero. Otro ejemplo de performance, Ana Pastor. Pero entonces las sillas sí que importan, ¿no? Estoy deduciendo que en eso también han cambiado, más allá de ser vicepresidente. Las sillas sí importan. Nosotros no venimos a la política a coger sillas. Bueno, si son del gobierno, sí, pensarán algunos. Sus entrevistas son absolutamente performáticas. Ella está canalizando a la parte de sí misma que es escéptica, que no se fía, que es hasta agresiva, que necesita que la persona que está entrevistando se defienda. Entonces tiene que adoptar esa posición. Pero no es que Ana Pastor sea un personaje, o sea deshonesta, o esté haciendo las entrevistas desde el cinismo. No, está teniendo una actitud performática. Otro ejemplo de performance buenísimo es Miku. 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 Miku se monta unas performances que te cagas, porque ella se sabe su nombre. Entonces tú la llamas y maulla, y la sigues llamando y vuelve a maullar, y realmente no quiere nada concreto, lo que quiere es ser una estrella del pop. Otro ejemplo de performance es Pérez Reverte en este hilo de Twitter, que es que te meas. Aquí a él claramente se le está haciendo bola la vida, o sea, entra en bucle, se pone a hablar consigo mismo, pierde la noción de dónde está, ya no sabe qué es internet y qué no, y la verdad es que al final le queda algo muy guay. De hecho, se podría argumentar que Pérez Reverte es mejor tuitero que escritor. Esto sería un muy buen tema para un TFG, os lo dejo ahí por si lo queréis usar. Otro ejemplo muy bueno, mira, una vez estaba yo en una fiesta y entonces le estaba diciendo a gente que yo acababa de conocer en ese momento que a mí me encantaría irme a Australia, desaparecer del mapa y mandar todo a tomar por culo. Y entonces la persona en cuestión me dijo, ala, ¿y no te daría pena irte a Australia y dejar aquí a todos tus amigos y no sé qué? Y yo le dije, no, si no tengo amigos. ¿Y qué pasa? Pues que la persona se llevó mi mini performance al plano de la realidad. Y entonces, súper preocupada, me dijo, ¿no tienes amigos? Ala, ¿y eso por qué? No sé qué. Y yo, total, que me obligó a decir que era broma. ¿Tú te das cuenta de esto? O sea, es que fue como una puñalada en el estómago. O sea, decir que eso es broma. No es que sea broma, es que es una performance, que es distinto, porque hay una parte de mí que es real y existe, que se siente absolutamente incomprendida por todo el mundo y que siente que no tiene amigos ni nadie que la entienda. Pero hay otra parte de mí que también existe y es igual de real e igual de importante, que está muy agradecida de los amigos que tengo y sí se siente muy comprendida. Es que no sé cómo decirte, o sea, son impulsos contradictorios, pero no son irreconciliables.
¿Queda claro? Otro ejemplo de performance, Tana Mongeau, que es una youtuber estadounidense que seguramente muchos conocéis, que es famosa por hacer story times súper grotescas. I am so sorry for the graphic. If you're 10 or your mom is hearing this, like, praise Jesus, hallelujah, I'm so sorry. ¿Qué pasa? Que ella muchas veces miente en esas story times o exagera los datos y hay veces que se le ha pillado mintiendo y entonces la gente se enfada un montón. Vamos a ver. Tana Mongeau en sus story times está teniendo una actitud performática y evidentemente para afianzar el point que ella quiere hacer en su historia, pues a lo mejor tiene que exagerar un poco los datos o distorsionar un poco la realidad. Pero es que lo que yo quiero de Tana Mongeau, que es una youtuber de 19 años que vive en Las Vegas, lo que yo quiero de ella no es rigor y exactitud, lo que yo quiero de ella es dadaísmo y ocio. El rigor y la exactitud ya se la pediré al médico que me opere, no a Tana Mongeau. Otro ejemplo muy bueno en performance es Galileo, que se montaba unas performances con la iglesia que te cagas. Todo el día ahí con su performance. Justin Bieber en sus historias de Instagram, no sé si lo habéis visto. No habla y se acerca muchísimo a la cámara y se le ve como la cara deformada de lo súper cerca que se pone y es súper extraño y luego de pronto desaparece y se pira y ya está, o sea... Es que de verdad, el embrujo. Poppy es la reina de la performance y constantemente están intentando que el personaje de Poppy aterrice en el plano de la realidad y en las entrevistas le dicen ¿y cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Y no sé quién, no sé cuántos. Como, vamos a ver, Poppy ni tiene edad, ni es de ningún sitio, ni nada. O sea, ¿qué haces? Otro ejemplo buenísimo de performance es Rajoy cuando dice esto. Pues hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Mira, esa frase es de las mejores cosas que he oído en mi vida, o sea, es buenísima para el título de un libro de poemas. Pero claro, la gente que está aquí en el plano de la realidad me diría... Ter, ¿cómo puedes frivolizar y banalizar de esta manera un asunto tan serio? Que el presidente de un país no se tome en serio sus discursos, es una cosa gravísima... Pero si yo no te digo que no. Yo entiendo que tú, de manera muy razonable, estés aquí en este plano de la realidad quejándote de las cosas. Me parece fenomenal, pero... No me parece ni razonable ni justo que si yo estoy en el plano de la fantasía, tú me obligues a ir a donde estás tú. Déjame en paz. De hecho, es que si tú estás en el plano de la fantasía, el hecho de que esa frase la dijera el presidente de un país refuerza muchísimo más el embrujo, el sortilegio, el delirio, la quimera, la vanguardia, la ilusión. De hecho, es que si lo hubiera dicho alguien random, no tendría tanta gracia. Y de hecho, no sería una performance. La gracia es precisamente esa, que la dijo Rajoy. What the fuck? Estaba pensando en si mi vídeo del culo de Kim Kardashian se podría considerar que es una performance... Y a ver, a mí me parece que ese vídeo es más bien un ejercicio académico, más que una performance, pero yo sé que hay mucha gente que se piensa que ese vídeo fue una provocación premeditada y era yo como intentando tocar las pelotas a la gente y es que... Nada más lejos, o sea, ese vídeo procede de la más absoluta honestidad y era la única consecuencia lógica posible a las cosas que he leído y aprendido y estudiado en mi vida. O sea, ese vídeo no fue creado, ese vídeo fue deducido. Para mí es muchísimo más performático el vídeo del Manifiesto en Defensa del Millennial o el vídeo de Gabriel García Márquez. Esos dos vídeos yo sí que consideraría que son performáticos, lo cual, de nuevo, no significa que sean deshonestos, porque es que esta parte de mí existe y está aquí y existe. Vale, Miku, es que tienes ojitos de dragoncito. Miku, que parece que te estoy ahorcando. Venga, te dejo ya. La verdad es que siempre que me preguntan que si soy irónica o que si soy un personaje o no sé qué, es una cosa que me sienta fatal, porque para mí es una manera de decirme, vale, pero tú en realidad no eres así, ¿no? Tú en realidad todo lo que estás diciendo no lo crees de verdad, ¿no? Venga, dilo, di que eres un personaje, dilo, di que te lo estás inventando todo. Es como, ¿pero qué dices? O sea, es que no has entendido nada. Siento que te tendría que explicar el mundo desde el principio, tío. O sea, what the fuck. Hay una escena en Breaking Bad buenísima en la que sale Saul Goodman, que es mi animal espiritual, haciendo una cosa que para mí cristaliza en su totalidad a la performance. Let me tell you something. If you're committed enough, you can make any story work. I once convinced a woman that I was Kevin Costner, and it worked because I believed it. Entonces, si todos estos ejemplos que os he puesto, tú te los llevas al plano de la realidad, eso te acaba llevando a hacer un montón de juicios morales y lo que nadie hace es observar estas cosas desde el plano de la fantasía, eso es lo difícil. Y por eso he querido hacer este vídeo con la esperanza de que explicándolo de esta manera, pues, no sé, le llegue a más gente o se entienda mejor. A ver, aclaración. Yo no me he inventado el concepto performance. Eso es una cosa que existe desde el siglo XX con las cosas que hacía Marina Abramovic, Yoko Ono y todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo en este vídeo es reinventar el concepto performance. Estamos desplazándolo en el campo semántico, de tal manera que cosas que antes no habrían estado incluidas dentro del concepto de performance, ahora sí lo están, y cosas que antes sí habrían estado incluidas, ahora ya no lo están. Permitiros a vosotros mismos
volar al plano de la fantasía. Que te juro que hay veces que siento que la gente camina conmigo hasta que de pronto llega un punto en el que se paran y me miran y me dicen, yo me quedo aquí. Y claro, yo me quedo diciendo, pero joder, mira todos los bosques que nos quedan por explorar, mira todos los lagos y los ríos y las llanuras y las montañas y los planetas y el universo, o sea, ¿de verdad te vas a quedar aquí? Y aquí me quedo. Yo pienso que hay que tener un cierto desapego de todas las ideas, porque si no, acaban consumiéndote y acabas casándote con ellas y te absorben. Entonces, no dejéis que las ideas os absorban. Las ideas tienen que fluir. Dejadlas entrar en vuestra cabeza y luego dejadlas irse. Y permitid que la gente de vuestro alrededor lo haga también. Me acuerdo que cuando yo era pequeña siempre decía que no me gustaba llevar collares y pulseras porque me molestaban mucho. Y entonces un día, rollo, con 12 años, se me ocurrió llevar un collar a clase y entonces una amiga que yo tenía me dijo, ¿pero no decías que no te gustaba llevar collares? Y yo, bueno, perdóname la vida por haber dicho con 8 años que no me gustaba llevar collares y hoy llevar un collar, macho, anda que vaya tela. Y no lo entendió y estuvimos discutiendo un montón de rato hasta que al final yo, pasados los años, acabé alejándome de ella porque sentía que era una persona que no me permitía libertad de movimiento ni de pensamiento. Eso para mí es boner dethroner, o sea, aquí se acaba la relación, vamos, o sea, yo necesito a gente que me permita cambiar y evolucionar y que lo haga conmigo. Por eso me parece tan dañino lo de desenterrarle a una persona un tuit de hace 10 años, rollo, mira lo que decías hace 10 años. Mira, de verdad, a mí esa ordinariez de desenterrarme un tuit de 2012 no me la hagáis, por favor. De verdad, que me parece de un mal gusto. Permitiros a vosotros mismos cambiar, permitid a los demás que cambien y permitiros volar al plano de la fantasía, porque es un plano muy inexplorado y desde mi punto de vista esconde todas las respuestas a todas vuestras dudas vitales. En fin, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido con todos mis yos y mis impulsos y mis emociones, que he puesto 4, pero evidentemente no son 4, son 358. Eso hoy. Mañana a lo mejor son más. La verdad es que este vídeo es muy bueno para ver borracho. Se puede hacer el juego este de bebe cada vez que Ter diga la palabra performance. Al final del vídeo vais a ir como las auténticas grecas. Pues nada, yo me voy ya. Espero que este vídeo os haya resultado útil y que haya sido esclarecedor. Y la verdad es que agradecería mucho que en los comentarios me dejarais ejemplos de performance que habéis hecho o que habéis visto hacer a otras personas, pero realmente nunca le habéis puesto el nombre de performance y ahora se lo ponéis y es como que todo encaja y lo entendéis todo mucho mejor. ¿Sabes lo que te digo? Pues nada, que muchos besos y nos vemos muy pronto. ¡Bueno, adiós!